Bienvenidos chiquillos a este nuevo video. Hace tiempo que no hacíamos un video, pero esta vez es necesario. Tenemos una actividad que entregar la próxima semana sobre el tema de potencias. Es por ello que he decidido hacer este video donde voy a explicar un poco la materia y más que nada las propiedades. Y vamos a hacer un par de ejercicios para practicar. Espero que esto les sirva para entregar su tarea a tiempo, ¿cierto? Y de buena forma. Entonces voy a presentar acá. Entonces estamos trabajando el tema de potencias ya desde hace varias semanas atrás, antes incluso del receso, del cambio de actividades, ¿cierto? Y vimos en esas primeras reuniones el tema de potencias, cómo se trabajaba en la básica, que eran potencias, ¿cierto?, de base entera. Bueno, al principio el concepto sale, ¿cierto?, imagino que su profesor de básica a todos nos han enseñado potencias, ¿cierto?, en lo que es el concepto de base natural, y tenemos, ¿cierto?, esta expresión. Entonces acá, por ejemplo, nosotros definimos, ¿cierto?, una potencia como esta expresión, esa es su notación. El número grande se llama base, el número pequeño se llama exponente, y esto es simplemente abreviar la multiplicación que está arriba, ¿sí? El resultado se llama potencia, o también se le puede llamar, en este caso particular, cuarta potencia de 2, o 2 elevado a 4, o 2 a la cuarta. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto?, las primeras potencias que tienen base natural, pero nosotros comenzamos estudiando las bases enteras, donde por ejemplo le ponemos, ¿cierto?, un signo a la base, puede ser positiva, puede ser negativa, el exponente también puede ser número entero, y ahí tenemos, ¿cierto?, el problema con el exponente cero que vimos como una propiedad, y además tenemos el concepto de exponente negativo. Bueno, muchas veces se trata la potencia como la quinta operación, es decir, usted en básica aprende a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y luego aprende, ¿cierto?, una quinta operación que le llaman potenciación. Pero estamos en primero medio, ya nos despedimos de lo que es la básica, nos despedimos de lo que son estos números naturales, ¿cierto?, los enteros, que son los números más básicos, más simples, digamos, de estudiar, y entramos a los racionales. Y este año, en primero medio, nosotros estudiamos racionales, y la pregunta natural que le surge, ¿cierto?, a uno ahora es, ¿qué pasa si le ponemos a la base un número racional? Ya, y recordemos que los racionales, dijimos, ¿cierto?, que eran todos aquellos que se pueden pasar a fracción, donde están los decimales finitos, los decimales infinitos periódicos, y los decimales infinitos semiperiódicos. Entonces, ¿qué sucede si le ponemos, por ejemplo, a la base una fracción o un racional? Entonces, uno de manera natural puede definir lo que es una potencia de base racional. Acá tenemos la definición. Si se fija aquí, si yo tengo una fracción y un número natural, ¿ya? Entonces, si seguimos la idea de que la potencia es un producto o multiplicación iterada, entonces hay que tomar la base fraccionaria A partido en B y multiplicarla, ¿cierto?, esta cantidad de arriba, n veces. A, B, A, B, A, B, A, B se multiplica n veces. Entonces podemos extender, por ejemplo, el concepto después a los enteros también, y eso sería de forma general, ¿ya? Bueno, aquí evidentemente vamos a trabajar con fracciones A, B y C, D como números racionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 tercios y lo quiero elevar a 3, entonces eso va a ser evidentemente 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. ¿Bien? ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces multiplico 2 por 2, eso me da 4, y ese resultado por el otro 2 me da 8. ¿Sí? Abajo tengo 3 por 3, queda 9, y después ese resultado por 3 me da 27. Por lo tanto, de manera bastante, digamos, natural, se puede extender el concepto a una potencia que tenga base fraccionaria, o en este caso, de forma general, una potencia de base racional. ¿Sí? Bueno, con todo esto uno puede empezar aquí a tirar un par de ideas, ¿cierto?, sobre las propiedades. Nosotros vimos que si la potencia tiene exponente 1, entonces la base se conserva. Si tenemos exponente 0, el resultado va a dar 1 de la potencia. Aquí lo que se pide, ¿cierto?, es que la base no sea 0. Luego tenemos, ¿cierto?, una potencia de exponente elevado a menos 1. Ese es el recíproco, lo vimos, ¿cierto?, en racionales. Eso quiere decir de vuelta a la base, o sea que la fracción A partido en B se da vuelta y queda B partido en A, ¿ya? Y la última propiedad básica es elevar a menos n, donde n es un natural positivo y la base es distinta de 0. En este caso, si tenemos un exponente menos n, lo que hacemos, ¿cierto?, es, por una parte, el menos me dice da vuelta a la base, que da p partido en a,
y el n queda con el signo contrario. Bien, eso ya lo vimos, ¿cierto? Debería estar más o menos interiorizado. Pero lo nuevo, ¿cierto? Que yo les dejé en actividades del texto, en lo que se viene, ¿cierto? Para que usted lo revise, son estas propiedades. La multiplicación y división con igual base. Decimos lo siguiente: si yo tengo un producto de dos potencias, una multiplicación de dos potencias que tienen igual base, entonces lo que tengo que hacer es conservar esa base y sumar los exponentes. A su vez, si tengo división con igual base, entonces conservo la base y resto exponentes en ese orden: primero menos segundo. Bien, esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo 2 tercios, lo elevo a 5 y lo multiplico por 2 tercios y lo elevo a 3, entonces como la base es exactamente la misma, conservo la base, dejo una sola, ¿se da cuenta? No, de dos bases dejo una, y tengo que hacer 5 más 3, y eso es 8. ¿Ve? La otra va a ser con división, por ejemplo, 2 tercios dividido 2 tercios, vamos a poner exponentes, por ejemplo 13, y aquí vamos a poner, por ejemplo, 8. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tengo división de dos potencias con igual base, dejo una sola, se conserva la base, y 13 con 8 se restan, 13 menos el 8, y eso da 5. Si se fija, las propiedades solamente sirven para, digamos, escribir las potencias de otra forma, no me está dando, digamos, el valor final, porque aquí no se olvide que para calcular una potencia tiene que expandir, es decir, hacer esto que está acá arriba, que es multiplicar la cantidad de veces que indica el exponente. Aquí solamente estamos escribiendo las potencias de otra forma, digamos, más compacta, ¿ya? La segunda columna acá a la derecha dice multiplicación y división con distinta base. Acá, ¿qué pasa si tenemos distinta base? Bueno, aquí hay que decir que necesitamos tener sí o sí igual exponente. En ese caso lo que se conserva es el exponente, ¿ya? Cuando tenemos igual base, se conserva la base, pero cuando tenemos igual exponente, se conserva el exponente. Una vez que se conserva el exponente, se tienen que multiplicar sí o sí las bases. En este caso, la fracción a partido en b se multiplica por c partido en d. Y usted ya sabe que eso es a por c en el numerador y b por d en el denominador. Por otra parte, si tenemos una división con distinta base, debemos también tener cierto igual exponente. ¿Para qué? Para que se pueda conservar, ¿ya? Entonces, no se olvide, en el caso de tener igual base, se conserva la base. En el caso de tener distinta base, pero igual exponente, se conserva el exponente. Y ojo, en las primeras dos propiedades se suman los exponentes y acá se multiplican o dividen las bases dependiendo de la operatoria. ¿Bien? Ejemplo, si yo tengo 3 quintos elevado a 4, por ejemplo, por 2 séptimos elevado a 4, si se fija acá tengo distinta base, pero tengo igual exponente. Entonces eso me permite dejar las dos potencias en una sola, conservando el exponente y multiplicando 3 quintos por 2 séptimos. Eso es, 3 por 2 es 6, y abajo tengo 5 por 7, 35. ¿Se da cuenta? Eso es todo. Esto, chiquillos, las propiedades en general no están dando el resultado final de la potencia, solamente están, digamos que compactando un poco la escritura, escribiéndola de una forma más sencilla, ¿ya? Y simplificando mucho los cálculos. Porque, por ejemplo, aquí 3 quintos a la cuarta, usted debería primero, ¿cierto?, calcular 3 quintos a la cuarta, que sería 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos. Después de hacer todo ese procedimiento, usted tiene que calcular la otra potencia, 2 séptimos a la cuarta, y multiplica 2 séptimos por 2 séptimos por 2 séptimos por 2 séptimos. Y después de calcular todo eso, multiplica todo eso, pero nosotros estamos usando una propiedad, y esa propiedad nos permite ahorrarnos todas esas multiplicaciones y pasar directamente a una multiplicación más simple, que va a ser esta última potencia. En el caso de que yo esté dividiendo con distinta base pero con igual exponente, por ejemplo así, aquí si me permite, por ejemplo 32, y aquí voy a poner 55, acá voy a poner 11. Entonces tengo lo siguiente: como tengo división de potencias con distinta base pero igual exponente, se conserva el exponente. Y tenemos que dividir numerador con numerador. 32 dividido 4, eso es 8. Y 55 dividido 11 es 5. ¿Se da cuenta? Entonces,
En resumen, si tengo igual base, conservo la base pero sumo sus exponentes. En cambio, si tengo distinta base, conservo el mismo exponente. Tiene que repetirse, si no, no sirve, ¿ya? Con igual exponente se conserva pero no se suman las bases. Cuidado con ese error. Las bases se multiplican, ¿está bien? Nosotros vamos a sumar en el exponente y en las bases vamos a multiplicar. Eso es súper importante. En la segunda operatoria, que es la división, en el primer caso tenemos que restar exponentes y en el segundo tenemos que dividir las bases, ¿ya? Entonces, ojo, acá está pasando todo en los exponentes y acá está pasando todo en las bases, ¿ya? Las bases se multiplican o se dividen. Acá los exponentes se suman o restan. La última propiedad es potencia de una potencia. Aquí es donde aparece, por ejemplo, dos exponentes, ¿ya? Aquí es importante sí o sí usar paréntesis. Sí o sí usar paréntesis. Si tengo una potencia, por ejemplo, AB elevado a n y todo eso lo elevo a m, entonces para ahorrar cálculos, la propiedad dice multiplica n por m, multiplica los exponentes, ¿ya? Es decir, si yo tengo 2 séptimos y lo quiero elevar a 2 y ese resultado después lo quiero elevar, por ejemplo, a 3, nosotros vamos a hacer solamente una potencia que es elevada a el producto 2 por 3 y 2 por 3 es 6, por lo tanto lo que tengo que hacer es elevar la base a 6. Insisto, chiquillos, las propiedades son para simplificar un poco los cálculos. ¿Qué tendría que hacer yo en principio en este caso de aquí? Tendría que tomar el 2 séptimos y elevarlo al cuadrado. 2 séptimos por 2 séptimos, hacer todas las multiplicaciones, el resultado elevarlo a 3, es decir, multiplicar lo que me dé acá 3 veces por sí mismo. ¿Ya? Pero nosotros con la propiedad estamos ahorrando todo eso, estamos haciendo en vez de tantos pasos uno solo. La propiedad me dice que si está elevado a 2 y está elevado a 3 es igual que estar elevado a 6, por lo tanto en vez de elevar a 2 y después elevar a 3 lo hago de un solo golpe elevando a 6, ¿ya? En general, como digo, todas las propiedades permiten eso, no hay para qué hacer tanta multiplicación de elevar a esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Las propiedades generalmente van a ser estos teoremas, ¿cierto?, que nos permiten ahorrarnos pasos, ¿está bien? Las demostraciones para más adelante. Por ahora solamente quiero que apliquemos las propiedades. Conceptos súper importantes que nos pueden servir: las potencias de base 10, ¿cierto? Bueno, como dice el nombre, de base 10, la base es 10. Y el exponente, aquí hay que diferenciar. Si es entero positivo, aparece ceros a la derecha, y si es exponente entero negativo, aparecen decimales, ¿ya? Aquí el número del exponente va a indicar la cantidad de ceros que le siguen al 1, y acá el número del exponente va a indicar cuántas posiciones tengo después de la coma. Por ejemplo, si está elevado a menos 1, tengo una posición después de la coma, un lugar decimal. Si está elevado a menos 2, entonces tengo 2 posiciones después de la coma, ¿ya? 2 decimales. Y si está elevado a 3, negativo, entonces tendré 3 lugares después de la coma. Siempre parte con 0, termina con 1 y entre medio se ponen tantos ceros como necesite. Por ejemplo, si tengo 10 elevado a menos 5, esto va a ser 0, y necesito 5 lugares después de la coma, ¿cierto? 5 lugares. El último tiene que ser un 1. Y como son 5 y ya ocupé un lugar, me quedan 4 que tienen que completarse con ceros. Las potencias de base 10 se usan mucho pequeñines en física, en química, en biología, ya en general en las ciencias van a usar mucho esto, ¿ya? Así es que hay que tenerlo claro para poder trabajar después lo que se llama notación científica. Y lo último es una propiedad que es la igualdad de potencias con igual base. Si yo tengo dos potencias que tienen igual base, esta propiedad me dice que yo no tengo para qué tomar en cuenta la base, basta que tome solamente en cuenta los exponentes, ¿ya? Y aquí, bueno, esto es parte de álgebra, lo vamos a usar en el futuro, pero hay que mencionarlo ahora. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: si yo tengo 2 elevado a x más 5, por ejemplo, y eso es igual a 2 elevado a 8, entonces en este caso, si se fija arriba, tengo dos potencias que están igualadas, ambas tienen la misma base. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Si tienen dos potencias con igual base, olvídate de la base, ¿ya? Quédate solamente con los exponentes, y eso es lo que está acá. Por lo tanto, aquí me olvido de las bases y me quedo con el exponente x más 5 y me quedo con el otro que vale 8. Entonces me pregunto, ¿qué número más 5 me da 8? Y en este caso, ese número x que está aquí tiene que ser
3, porque 3 más 5 me da 8. Si se da cuenta, esto me sirve para resolver ecuaciones, por ejemplo, que se van a llamar ecuaciones exponenciales. Como les digo, todo esto a futuro, pero es importante mencionarlo ahora ya. Vamos entonces con ejercicios, lo más entretenido, ¿cierto?, de la clase. No, ese tipo de ejercicio no, la verdad es que no, flexiones no necesito. Ahora, no, han hecho esa especie, eso es como una especie de plancha, pero lateral. No es con el antebrazo, pero es complicado, pero no, chiquillo, no, este tipo de ejercicios no. Esto sí. Vamos a hacer ejercicios de matemática. Ya, recuerda que tenemos que entregar una evaluación que es para la próxima semana. Entonces, como les dije al principio, este video es para ayudarlos con eso. Va a quedar un poco largo, pero vale la pena. Vamos con ejercicios matemáticos, así como el niño, ¿cierto? Con cara de felicidad. Qué entretenido es resolver matemática. Entonces, ahora sí me permiten, voy a cambiar el color de mi tiza. Bien, aquí tengo en el primer ejercicio una operatoria, ¿cierto? Donde tengo signo más, signo menos, potencias, paréntesis, etcétera. Bueno, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? El famoso papomudas que aprendimos, ¿cierto? Desde chiquititos, donde la prioridad de la operatoria parte con las paréntesis, ¿cierto? Potencias, multiplicación, división, adición y sustracción. Ya, eso supuestamente ya lo reforzamos en lo que fue la primera parte de racionales. Y ahora último lo mezclamos un poco con las potencias. Entonces vamos aquí a mirar, ¿cierto?, qué es lo primero que podemos hacer. Por ejemplo, si usted ve paréntesis, entonces enfóquese primero en los paréntesis. Ya tenemos un paréntesis aquí y tenemos un paréntesis acá. Todos tienen exponente, pero lo primero, según la regla, es mirar los paréntesis. Entonces, para resolver un paréntesis, recuerda que tiene que tener dentro del paréntesis solamente un número. En este caso, el primer paréntesis tiene efectivamente solo un número, el segundo también. Entonces, una vez que tiene eso, pasa a lo siguiente, que es resolver el paréntesis, y vemos que tenemos una potencia. Por lo tanto, tenemos que calcular esta potencia. ¿Cuánto es menos 2 elevado a 3? Nosotros vimos la primera actividad de potencias que la base entera, si era negativa y tenía paréntesis, ¿cierto?, porque podía estarle el signo afuera, lo cual ya deja de ser negativo, por eso cambia de signo sin par. Entonces el resultado queda negativo, ¿cierto? El resultado de 2 elevado a 3 va a quedar negativo. ¿Y cuánto es 2 elevado a 3? Bueno, 2, lo voy a calcular acá. 2 elevado a 3, no se olvide que no es 2 por 3, es 8. Entonces esto me da menos 8. ¿Está bien? No se olvide que quedó negativo solamente porque el exponente es impar. El otro paréntesis dice menos 17 elevado a 0. Igual tenemos un solo número, pero hay que elevarlo a 0. ¿Cuánto da algo elevado a 0? Que no sea 0, 1, ¿cierto? Todo eso vale 1, no se olvide, exponente 0 resulta 1, ¿bien? Ahora, bajamos los demás, fijarse, 2 elevado a 4, aquí voy a bajar el 3 elevado a 4, menos 9 elevado a 2, más esta potencia que me dio menos 8, más 4 elevado a 0, y eso multiplicado por este 1 que me dio acá, ¿bien? Entonces ahora puedo seguir, aquí como dije tengo un paréntesis, pero yo lo puedo aquí ya, bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Puedo eliminar el paréntesis, teniendo en cuenta, ¿cierto?, ese producto de signos. Y acá tengo una multiplicación, entonces trabajo en paralelo. Ya, 2 elevado a 4, ¿cuánto es 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 lo voy a calcular acá, es 2 por 2 por 2 por 2. Aquí puedo juntar en parejas, 2 por 2, 4, 4 y 4 por 4 es 16. Entonces la primera es 16. 3 elevado a 4, bueno, lo calculo acá, 3 elevado a 4 va a ser 3 por 3 por 3 por 3. Otra vez puedo emparejar, 3 por 3, 9, y acá me da otro, y 9 por 9, 81. Entonces acá me da más 81, menos, aquí dice 9 al cuadrado. Voy a calcular acá, 9 al cuadrado es igual a 9 por 9, y eso es 81. Más por menos, ¿cierto? Aquí saco el paréntesis. Recuerde que eso lo vimos al principio, ¿cierto? Si tengo un paréntesis con un número adentro, no tengo exponente nada más, voy a sacar el paréntesis. Para eso tengo que ver qué signo tiene el lado izquierdo. Básicamente es multiplicar los signos, ¿ya? Más por menos, menos 8, el paréntesis se eliminó. Más, aquí tengo 4 elevado a 0, esto vale 1, y 1 por 1 me queda un 1. Y ahora tengo que resolver solamente sumas y restas. Si se fija, por ejemplo, este tipo de aquí, el 81 está positivo y después está negativo. Eso quiere decir que cuando yo los junte en suma, ¿cierto?, se van a eliminar. Va a dar 0 porque son opuestos, ¿ya? Son inversos aditivos uno del otro. Por lo tanto, de eso me deshago, no lo voy a tomar en cuenta. Y me queda solamente 16 menos 8 más 1. Aquí, por ejemplo, puedo juntar el 16 con el 1, porque ambos tienen el mismo signo, los sumos es 17. Y me quedaría
calcular 17 menos 8 y eso es 9, ¿cierto? Y hemos llegado después de todo esto al resultado que es 9. Entonces acá la moraleja ¿cuál es? Mirar, ¿cierto? Siempre el papamudas, los paréntesis. Fíjese que todos tienen potencia, entonces primero miro los paréntesis, porque además tiene paréntesis y potencia. Dentro del paréntesis, un solo número, tomamos el exponente impar, me conserva el signo de la base, así que queda negativo. El de acá está elevado a 0, absorbe signo, porque es par, ¿cierto? Queda 1. Y luego calculo las demás potencias. Finalmente, todo se reduce a sumas y restas. Eso es lo que dice el papamudas. Al final, adición y sustracción. Vamos con el segundo rápidamente. Aquí tengo ya una pequeña variación, ¿cierto? Un poquito más complejo, pero no es tanto tampoco. Aquí, si se fija, yo creo que lo más complejo es que el exponente es negativo. ¿Qué decía el exponente negativo? El exponente negativo decía invierta la base. Entonces, vamos a comenzar. Paréntesis, bueno, acá hay un paréntesis, ¿cierto? Este paréntesis es un menos 6 elevado a 0. Ya sabemos que el exponente 0 me va a dar 1, ¿sí? Por lo tanto voy a hacer primero eso, voy a bajar todo lo demás. Chiquillo, aquí yo estoy haciendo paso a paso para que se entienda, pero usted sabe que cuando usted ya entiende y entiende bien, puede ahorrarse muchos pasos. Todo eso queda 1, ¿ya? Y ahora voy a ver estas otras potencias. Fijarse, 13 elevado a menos 4 tiene un exponente negativo. Eso quiere decir que el 3 se tiene que invertir, pero el 3, ¿cómo se invierte? Bueno, el 3 es un número entero, vimos que se puede transformar en fracción si lo parte por 1, y eso es lo que se invierte, ¿ya? El recíproco de 3 te termina dando un tercio. El exponente menos 4 queda ahora como más 4, ¿está bien? El menos desaparece porque se usa para dar vuelta a la base, ¿ya? Y el 4 se deja de exponente para el 3. También podría poner un 4 acá arriba, pero el 1 va a dar siempre 1, así que no se usa, ¿está bien? Así que finalmente esto va a quedar 3 elevado a 4 en el denominador, y eso es 3 por 3 por 3 por 3, y eso ya vimos que daba 81. Por lo tanto, todo esto es un 81 avos. La segunda es 3 elevado a menos 2. Otra vez voy para acá, 3 elevado a menos 2. Y acá 3 elevado a menos 2, lo mismo que antes, ¿cierto? Tengo un exponente negativo, tengo que invertir la base. La base, ¿cómo se invierte? Bueno, se pasa a fracción, se toma el recíproco prácticamente de 3, que queda un tercio. Y acá dijimos, ¿cierto?, que el 2 que era negativo, el signo muere cuando usted da vuelta y ahora queda el 2 solito. No le voy a poner el 2 arriba porque ya sabe que el 1 va a quedar siempre 1. Por lo tanto, en el denominador me queda 3 al cuadrado y eso sabemos que es 9. Por lo tanto, la segunda potencia me da un noveno. La última, 9 a la menos 2, también, vamos acá, exponente negativo, ¿cierto? Menos 2, invertir la base, exponente negativo, invierte la base. Bueno, ¿cómo se invierte? Se transforma en fracción, se parte por 1, se toma el recíproco, que sería un noveno, el 2 que era negativo ahora queda positivo. ¿Por qué el signo desaparece? Porque se usa para dar vuelta a la base, el 9 ponerlo abajo y el 1 ponerlo arriba, ahí el signo desaparece y queda solamente el 2. Arriba no pongo 2 porque va a quedar siempre 1. 9 al cuadrado es 81, por lo tanto aquí tengo un 81 avo. Entonces ahora tengo que sumar todo esto. Aquí, si me permite, voy a sumar primero las fracciones con un denominador común que es 81, ¿cierto? 81 es como un denominador. En la primera fracción 81 cabe una vez, así que me queda un 1. Para la segunda queda 9, 9 por 1, 9. La tercera ya tiene 81, así que queda una vez, menos 1 al final. Vamos con todas las fracciones. Entonces denominador 81, tengo 1 más 9, 10 y 1, 11, y esto lo resto con el entero 1. ¿Cómo se resta una fracción con un entero? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Conserva el denominador y dice 11 que está de numerador se conserva, pero se resta el producto 81 por el entero, ¿cierto? Queda 81. Y después de restar 11, menos 81, eso termina dando menos 70, ¿cierto? Menos 70, 81 avos, y ese es el resultado. Entonces, moraleja de este ejercicio, los exponentes negativos, cuando son enteros las bases, se parten por 1, se invierten, el signo menos invierte la base, desaparece y después se pone el exponente en positivo al denominador, porque el 1 va a quedar igual, ya solamente en este caso. Finalmente hay que sumar, ¿cierto? Aquí tomé las 3 fracciones, reduzco a una sola fracción y resto con el 1 que es entero. Otro ejercicio que también aparece
con bastante frecuencia en esta parte de la materia que es potencias, es preguntas como las que están acá. ¿Cuál es la cuarta parte de 4 elevado a 13? ¿Cuál es la tercera parte de 3 elevado a 42? ¿Y cuál es la mitad de 2 elevado a 42? Entonces estas preguntas son bastante clásicas, la verdad es que también bastante mecánicas. Una vez que uno entiende esto, resulta súper fácil. Después ni siquiera hay que calcular nada, chiquillo. Usted mira y ya sabe la respuesta. Entonces, ¿cuál es la cuarta parte? ¿Qué es lo que es la cuarta parte? La cuarta parte equivale, y eso es equivalente a dividir por 4. Entonces, la cuarta parte de esta potencia, yo tengo la potencia 4 elevado a 13, esto la voy a dividir por 4, esa es la clave de todo. ¿Qué decía la división de potencias con igual base? La división con igual base tiene que conservar la base y restar exponentes. Y aquí tengo problemas porque resulta que el primero tiene un 13 y lo voy a restar con el exponente que está abajo, pero el de abajo no tiene exponente, ¿ya? Aquí esto da 0, ¿no? El exponente que no está, no, ¿cierto? Cuidado con eso. El exponente que no aparece sabemos que es un 1. El 1 que está siempre ahí, escondidillo, ¿ya? El omnipresente, ese 1 invisible. Así que lo que tengo que restar es 1 en este caso. Y aquí me queda 4 elevado a 13 menos 1, que es 2. Y ese es el resultado. Por lo tanto, la cuarta parte de 4 elevado a 13 es 4 elevado a 12. ¿Ya? Si yo les pregunto cuál es la cuarta parte de 4 elevado a 50, usted ya sabe que parte por 4, va a restar con el 1 invisible y le va a quedar 49. Si se fija, toda potencia de base 4, cuando yo le tomo la cuarta parte, le baja el exponente una unidad, ya por esta división con potencias de igual base. Sucede lo mismo en este segundo ejemplo, que dice cuál es la tercera parte de 3 a la 42. Bueno, la tercera parte es multiplicar por un tercio, o lo que es equivalente, dividir entre 3. ¿Cuál voy a elegir? Evidentemente la división por 3, porque tengo un 3 elevado a 42, que cuando yo lo divido por 3 me queda división de potencias con igual base, y esa es la propiedad que me sirve. El exponente equivale a 1, y ya dijimos que hay que restar exponentes, perdón. 42 menos 1, 41, y eso es todo. ¿Ve? El último, ¿cuál es la mitad de 2 a la 42? Nuevamente, la mitad equivale a multiplicar algo por un medio, o equivalentemente, tomo el 2 a la 42, lo divido entre 2, y aquí el 2 está elevado a un 1 invisible, ¿cierto? Y tengo que hacer una resta de exponentes porque eso dice la propiedad. 42 menos 1, 41, y se acabó. ¿Está bien? Entonces todos estos ejercicios son fáciles, ¿ya? Tomar la cuarta parte, divido por 4. Si la base es exactamente la misma, se restan exponentes. La tercera parte de esto, dividir por 3. Si la base es igual, se restan exponentes. Se conserva siempre la base, ¿ya? Y la mitad divide por 2, entonces aquí le queda división de igual base, conserva la base y resta exponentes. Por temas de tiempo tenía pensado hacer esto, pero no lo voy a hacer por temas de tiempo. Ya van a quedar tarea, los revisamos en Meet cuando nos juntemos, ¿cierto? La próxima semana, ¿ya? Queda pendiente esto, si alguien lo quiere hacer, intente hacerlo. Tiene una pequeña variación. ¿Cuál es la variación? Que le quiero sacar la mitad a una potencia de base 4. Y aquí, si se fija, no tengo igual base. Entonces, ¿qué hago aquí? Esa es la pregunta. Acá le quiero sacar la tercera parte del 27 elevado a 6. 27 elevado a 6. La tercera parte dividir por 3. Otra vez tengo distinta base. ¿Qué hago aquí? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Por tiempo avancemos rapidito. Aquí dice cuál de las siguientes igualdades se cumplen. Si el x vale menos 2. Esta pregunta también aparece una bastante similar a esta. Aquí, chiquillos, lo que tienen que hacer es reemplazar. Es súper simple, tiene que reemplazar el valor que le dan para x. El x vale menos 2. Entonces usted reemplaza cada x que aparezca aquí por menos 2. Y vea si da lo mismo, ¿ya? Veamos la primera. Si me permito, voy a cambiar de color. Vamos a poner un colorcito amarillo. Ahora sí. 7 elevado a x. Cambiamos la x por menos 2. Me queda 7 elevado a menos 2. ¿Eso será igual? Esa es la pregunta, porque ¿cuál de las siguientes se cumple? Hay que ver si esa cosa es igual al otro lado que dice menos 7 elevado a x, que vale menos 2. Otra vez cambio la x por menos 2. Bueno, aquí hay que sacar, ¿cierto?, las potencias. 7 elevado a menos 2. Ya dijimos, se invierte la base. Este se parte por 1. Queda un séptimo, que es el recíproco, y se eleva a 2. Ya, esa es la pregunta. ¿Será igual al lado derecho? Acá tengo lo mismo, exponente negativo, invierte, ¿cierto?, la base. Me queda menos un séptimo, que es el recíproco. Y aquí, ojo, voy a poner paréntesis.
que es negativo, y eso se eleva a 2, ¿ya? Fíjese que el menos de la potencia, perdón, el menos del exponente invierte el 7 a un séptimo. El menos de acá invierte menos 7 en 1 partido en menos. El 2 se conserva en el denominador, ¿ya? El primero queda 1 partido en 7 al cuadrado. Lo voy a calcular acá. 7 al cuadrado es 7 por 7, cuidado. No es 7 por 2, es 7 por 7. Eso es 49. Entonces me queda 1 en 49. Y el otro lado será igual, ¿cierto?, al otro lado que dice menos 7 al cuadrado. Y aquí tenemos la base negativa, el exponente par. ¿Qué decía la materia? Que el exponente par mata, ¿cierto?, el signo, lo deja positivo, porque menos 7 por menos 7 me da más 49. Por lo tanto, el signo desaparece y me queda eso. Y esos son iguales, efectivamente. Por lo tanto, la primera, ¿cierto?, se cumple cuando el x se reemplaza por menos 2 en ambos lados. ¿Está bien? Eso es todo, hay que reemplazar. Vamos con la segunda rápidamente. Otra vez debo cambiar, ¿cierto?, la x en cada caso por menos 2. Y vamos a ver si es que da lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo 3 elevado a menos 2x. Bueno, eso va a quedar 3 elevado a menos 2. Sabemos que 2x es 2 por x, ¿cierto? ¿Cuánto vale x? Vale menos 2. Entonces lo voy a reemplazar aquí, pero en paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando tengo negativos, generalmente yo siempre digo use paréntesis. Aquí tengo 3 elevado a x, 3 elevado en este caso menos 2, el x vale menos 2, y eso está elevado a su vez a menos 2. Entonces aquí uno se pregunta, ¿esto será lo mismo? Bueno, vamos a hacerlo aquí bajito. Aquí, si se fija en el exponente, tengo una multiplicación. Primero voy a multiplicar 2 por 2, eso me da 4, y los signos menos por menos me da más, o sea me queda 3 elevado a 4. Será igual al lado derecho. ¿Qué dice el lado derecho? Potencia de potencia. Si se fija, aquí está lo que comentábamos antes, que teníamos dos exponentes. ¿Qué hacemos con los exponentes cuando se tiene este caso, potencia elevada a otro número? Se multiplican, ¿cierto? Quedaría menos 2 por menos 2. Conservamos la base y multiplicamos menos 2 por menos 2. Eso da 4 positivo también, ¿cierto? Menos por menos da más. ¿Y esto es igual? Sí. Aquí no hay que calcular nada, ya, porque hasta aquí ya son iguales. Ya, bueno, después si quiere 3 a la 4, 3 a la 4 es 81, ¿cierto? 3 por 3 por 3 por 3, y eso va a dar 81 igual a 81, y efectivamente se cumple cuando el x vale menos 2. Pero hasta aquí ya uno se conforma, ¿cierto? Hasta ahí son iguales. Veamos la última. La segunda también resultó ser verdadera. Veamos la última. Cambio el x por menos 2. Tengo 2 elevado a menos x. Bueno, menos x va a ser menos el menos 2. Eso multiplicado por 2 al cubo. 2 al cubo. Será igual a 32 elevado a x más 1. ¿Cuánto vale x? Vale menos 2. Y eso hay que sumar con 1. Entonces cambié cada x por menos 2. Y ahora vamos a operar. Aquí, si se fija, tengo menos 2. En el primer exponente, abajito me va a quedar menos con menos, me da más. Así que me quedaría más 2. Eso lo tengo que multiplicar por 2 al cubo. Aquí no hay que hacer nada. Será igual que el lado derecho. ¿Qué tengo que hacer acá? Resolver la operatoria, ¿cierto? Menos 2 más 1. Eso me da menos 1 en el exponente. Y ahora sí, vamos a seguir acá. Aquí tengo, fijarse, producto de potencias con igual base. Ambas potencias tienen base 2. Conservo la base 2 y sumo 2 más 3. Y eso me da 5. No se olvide que el producto de igual base conserva la base, pero los exponentes se suman, ¿ya? Esto será igual a 32 a la menos 1. ¿Qué es lo que es 32 a la menos 1? Bueno, exponente negativo, ¿cierto? Se invierte, y en este caso, como es 1, queda igual. Así que es el recíproco. 1 partido en 32. Y finalmente, ¿cuánto da 2 a la 5? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. En parejo. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Bajo ese 2 que quedó solito. 4 por 4, 16. Y 16 por bajo nuevamente el 2 me da 32. Eso es igual a 1 en 32. Y la verdad es que no. ¿Cierto? Entonces esta no se cumple cuando el x vale menos 2. Por lo tanto, la única que se cumplen son 1 y 2. Entonces, para finalizar, espero que haya quedado claro, que se haya entendido un poco más la materia. Chiquillos, revisen las actividades del libro, actividad 3, 4, 5, del texto del estudiante primero medio. Ahí están las propiedades con ejemplos y a hacer su actividad.
ya a hacer su actividad. ¿Está bien? Me despido entonces, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Quedó bastante largo esto, pero yo creo que vale la pena. Y chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana, ya que estén todos bien. Cualquier consulta, usted sabe, me puede escribir a mi correo. Nos vemos.